Hola a todos y todas, continuamos con este seminario, las políticas culturales y la economía política del postdesarrollo. En esta segunda clase voy a referirme a las políticas culturales y las industrias creativas. Para ello, en un primer momento voy a explicar qué entendemos con el término de industrias y de economías creativas. Luego voy a desarrollar tanto las lecturas predominantes como las perspectivas, las lecturas críticas sobre todas estas transformaciones contemporáneas, haciendo hincapié en la cuestión especialmente de la precarización del trabajo cultural, y finalmente voy a referirme brevemente a la situación del sector cultural y creativo o de la economía creativa en el contexto de la pandemia del COVID-19, como también lo hice brevemente en la primera clase. Entonces, ¿qué entendemos por industrias, economías creativas? Bueno, autores, autoras, organizaciones intergubernamentales, estados del norte global y del sur global se refieren con este término, desde las últimas décadas, a la interconexión práctica y discursiva de las artes creativas, las industrias culturales, las tecnologías de la información y de la comunicación, constituyendo lo que diversos autores, autoras denominan como economía del conocimiento, economía creativa o sociedad red, que tiene el propósito de producir contenidos simbólicos y dispositivos materiales para el uso de consumidores y ciudadanos. Es decir, que todo este sector económico implica la convergencia de lo que denominábamos industrias culturales, radio, cine, televisión, industria editorial, con todo el sector del diseño, de la moda, de la publicidad, más las artesanías, más servicios de arquitectura, investigación y desarrollo, más la producción de software y videojuegos. Todo este sector, denominado de economía creativa, implica la utilización intensa de las tecnologías digitales de la información y de la comunicación. Y obviamente, más allá de este consenso en la definición acerca del término de industrias y de economías creativas, también existen diversas posiciones, puntos de vista, interpretaciones políticas y diversas propuestas de políticas públicas, quizás en lo que más nos interesa en el contexto de este seminario, acerca de precisamente cuáles son las dinámicas, cuáles son las características, cuáles son las mejores formas de solución de los problemas y de constitución de procesos de ciudadanía en este marco de las industrias y de las economías creativas. Es interesante al respecto considerar algunos datos que nos sean útiles para pensar a toda esta transformación contemporánea, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la bibliografía internacional, el comercio de servicios creativos crece más que el de la producción de bienes creativos. Por ejemplo, los videojuegos ocupan el 70% del tiempo de las tabletas digitales, afirman en un estudio Felipe Buitrago e Iván Duque, en un estudio denominado La economía naranja, un sinónimo para este sector que estamos entendiendo como economías creativas, para el Banco Interamericano para el Desarrollo. Al mismo tiempo, por ejemplo, en torno a 25.000 millones de canciones fueron bajadas de la plataforma iTunes de Apple entre el año 1998 y el 2012, a cerca de $1 por canción. Cerca de 4.29 billones de dólares representa la economía creativa, de acuerdo a los autores que mencioné, es decir, el 6.1% de la economía mundial, lo que significa el 120% del PBI, del Producto Bruto Interno de un país como Alemania, hace casi ya una década. Para los autores, las mercancías creativas constituyen la quinta mercancía más transada, más comercializada del planeta, detrás de minerales, combustibles y sus derivados, equipos eléctricos y electrónicos, maquinarias, incluyendo incluso reactores nucleares y plantas térmicas, vehículos, excluyendo los trenes y vehículos similares. Ahora bien, de acuerdo a los datos existentes, Argentina emplearía en torno a 550.000 trabajadores, con un PBI estimado de 17.000 billones de dólares, mientras que Brasil emplearía en torno a
1.730.000 trabajadores, 1.730.000 trabajadores estarían empleados en el sector cultural y creativo, representando toda esta producción en torno a 67.000 millones de dólares, mientras que México tendría un poco más de 5 millones de trabajadores y de trabajadoras empleados en este sector, representando toda esta producción en torno a 55.000 millones de dólares norteamericanos. Argentina, la producción de la economía creativa, de acuerdo a los autores que mencioné, de Argentina, sería incluso más alta que las exportaciones de carne de vaca. Solo Brasil, sin embargo, tiende a tener una balanza comercial favorable, como vimos brevemente en la primera clase también en relación a Argentina. La economía creativa de Argentina estaría en torno al 3.8% de la economía total, con 3.2% del empleo. Es decir, algunos datos porcentuales más altos que el sector propiamente cultural, que como vimos en la clase pasada está en torno al 2.8% del PBI total. Ahora bien, también es interesante considerar algunos datos microeconómicos para tener en cuenta, ¿no?, las dinámicas y estos procesos recientes que denominamos de economía creativa. Por ejemplo, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá recibe en torno a 250.000 espectadores en el año 2018, mientras que el Carnaval de Río representa en torno a 1.5 millones, de visitantes, que implica un flujo de unos 1.000 millones de dólares, de acuerdo a la agencia municipal Río Tour, sobre el año 2018. O YouTube, como vamos a ver también en la clase siguiente, tiene en torno, de acuerdo a los datos existentes de diversas informaciones periodísticas, en torno a 2.000 millones de espectadores en el mundo. Solo 308 millones de espectadores y espectadoras de YouTube están en India, mientras que la canción más vista en YouTube ha recibido en torno a 7.000 millones de vistas. Las ganancias de YouTube en el año 2019, por ejemplo, fueron de en torno a 15.000 millones de dólares, mientras que la ganancia de Google, dueño de YouTube, alcanzaron en torno a los 160.000 millones de dólares, es decir, en torno al 37% del PBI de Argentina. YouTube representa en torno al 25% del tráfico celular global, mientras que Facebook Video reúne en torno al 17%, de acuerdo de nuevo a Business of Apps, a ciertas informaciones estadísticas periodísticas, más allá de las estadísticas que pueden variar incluso entre alguna fuente y otra. Lo que importa es dimensionar todo este proceso de acumulación y de transformación capitalista en el sector cultural y creativo al cual nos referimos con el término de industrias y economías creativas, y luego considerar el rol, las perspectivas, las posibilidades, los debates estatales necesarios en torno a este amplio proceso de transformación. Ahora bien, sobre estas transformaciones justamente existen diversas perspectivas teóricas. Un autor como Richard Florida, que escribió a principios de los 2000 un libro sobre la emergencia de lo que entiende como clase creativa. Para Richard Florida, un autor estadounidense, la tecnología, el talento y la tolerancia son claves en las industrias creativas, sostuvo. La economía creativa no está compuesta solo de una suma de sectores, sino que implica prácticas de conocimiento, creación y gestión diferentes. A diferencia de las formas de trabajo rutinarias del Fordismo, las trabajadores son evaluados por la creación de nuevos signos y productos. Esto reúne algunos puntos en común en la literatura, aunque luego existen debates acerca, como les decía, acerca de todo este proceso, ¿no? Lo creativo implicaría formas de creación, de gestión, de conocimiento distintas, que implican una continua renovación, innovación, una continua creatividad, ¿no?, en la solución de los problemas y en la producción simbólica y material. A diferencia de lo que se denomina capitalismo fordista, que como sabemos estuvo caracterizado por la existencia de ciertos formatos más o menos rígidos
en el proceso de producción, de circulación y de consumo, desde la línea de montaje a las mercancías estandarizadas. Ahora bien, ¿qué quiere decir creatividad en este contexto llamado de industrias, de economías y también de ciudades creativas? Bueno, para los autoras más optimistas, creatividad refiere a cierta habilidad de sintetizar, argumenta Richard Florida, cierto juego combinatorio a través de datos, percepciones y materiales que nos permite encontrar nuevos giros, nuevas soluciones a los problemas y construir nuevos productos, sean simbólicos, sean materiales, nuevos contactos y nuevas infraestructuras de producción, circulación y consumo económico. Al mismo tiempo, hay una carga valorativa intensa en lo referido a la oposición de las industrias creativas, con un aparente conformismo e implicando una aparente disrupción en los patrones existentes de pensamiento y vida, de acuerdo a Florida también, ¿no? En concreto, por ejemplo, para Richard Florida, las variadas formas de creatividad que consideramos diferentes unas de otras, creatividad tecnológica o invención, creatividad económica o emprendedurismo, y creatividad artística y cultural, entre otras, están, para Florida, entrelazadas, interrelacionadas entre sí, se refuerzan unas a otras y propalan nuevas innovaciones, argumentó Richard Florida en la emergencia o el surgimiento, el crecimiento de de la denominada clase creativa en su interpretación. Tal autor, junto a otros, ¿no? Habla de una creencia en entornos urbanos abiertos, diversos, dinámicos y aparentemente relajados, que serían objeto de nuevas políticas públicas. La cultura, argumenta también John Hadley, en este sentido se convierte en un mecanismo para producir novedad en condiciones de incertidumbre. La cultura enfrenta al futuro, necesita ser integrada en el pensamiento económico y en la política. Ahora bien, desde un ángulo más crítico, por ejemplo, un autor como Jamie Peck va a argumentar que todo este discurso de las industrias creativas confluye con programas económicos neoliberales que están dirigidos a sostener la competencia entre ciudades, la sofisticación y el consumo de clases medias, por ejemplo, a través de la promoción de las denominadas marcas ciudades, como nuevas estrategias de las ciudades para posicionarse en el entorno creativo o, dicho con otras palabras, en la escena del capitalismo global. Inclusive programas estatales. En Argentina hay un programa sobre una red de ciudades creativas, por ejemplo, menciona a un conjunto de ciudades que tendría todas estas características en las cuales Florida, por ejemplo, hace hincapié. Ciudades como Ushuaia, Tandil, 3 de Febrero, Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires o Godoy Cruz en la provincia de Mendoza. Conformarían una red de ciudades creativas. Pueden visitar la página web de dicha red para tener un detalle de otras ciudades, ¿no? Lo que importa es prestar atención en toda esta transformación discursiva contemporánea y también toda una transformación práctica y transformación de las políticas públicas. El momento de emergencia del discurso de las industrias creativas fue probablemente el gobierno de Tony Blair en Gran Bretaña, cuando sobre el año 1997 crearon un nuevo ministerio, un ministerio de medios, de cultura y de deporte, a lo que luego se agregó todo el sector digital. Y fue muy emblemático del giro de diversos estados, primero en el norte global, pero luego muy rápidamente adoptados este discurso en diversos países del sur. Todo un nuevo discurso, toda una nueva elaboración de políticas que sostienen que el sector de la economía creativa, el sector cultural y creativo, vendría a resolver los problemas de empleo y vendría a resolver los problemas de acumulación de capital o de crecimiento económico de las últimas décadas. Tanto en el norte global, tanto después de la crisis de fusiones y adquisiciones de empresas de finales de los 80,
o la crisis de las denominadas .com sobre finales de los años 90, y más recientemente la crisis financiera del año 2008. Pero también en el sur global ha adoptado este discurso de esta elaboración de propuestas eh, con la intención, con la idea, ¿no?, de que este sector vendría, ¿no?, a crear más empleo, a integrar a ciudadanos y ciudadanas en el marco de diversas ciudades, especialmente de ciudades de escala mediana o escala pequeña, inclusive resolver, ¿no?, el problema de la creciente exclusión social, tanto en el sur como también en el norte global, en las periferias de muchas ciudades, ¿no?, desde París a Londres, por mencionar solo algunas. Pero existen, obviamente, diversas posiciones acerca de todo este proceso, junto a cierta lectura liberal, liberal en un sentido de libre mercado, pero también liberal en un sentido de tolerancia y diversidad, y de libertad de expresión, libertad de opinión. En un sentido liberal, diversos autores como Florida van a tomar, ¿no?, esa posición que describí antes. También hay autores conservadores que sostienen que el eje del crecimiento económico tendría que ir por proyectos más masivos que los proyectos de pequeña y mediana escala de las industrias creativas. Y también críticas desde la izquierda, podríamos decir, de la izquierda en un sentido de posición en el campo intelectual, que si bien son optimistas acerca de ciertos procesos de, de innovación simbólica y de innovación material en industrias creativas, por ejemplo, toda la transformación de las tecnologías. Al mismo tiempo, son críticos acerca de las condiciones de trabajo y de las condiciones socioambientales, como vamos a ver luego, en el desarrollo contemporáneo del capitalismo en este sector denominado cultural y creativo, o de las economías creativas, ¿no? Ahora bien, no es un discurso nuevo, pese a la novedad con la que se presenta, ¿no? En parte no es un discurso nuevo, en el sentido de que, por ejemplo, ya en la década de 1940, un autor como Joseph Schumpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, hablaba de destrucción creativa y hablaba del efecto negativo de la jaula de hierro, diría Max Weber, ¿no?, de la burocratización tanto del Estado, pero también de las empresas, sobre la creatividad, ¿no? Para Schumpeter, el eje de renovación del capitalismo, que veía dificultoso por entonces, implicaba, ¿no?, hacer fuerza en esos procesos y prácticas de innovación, de creatividad. Entonces, este discurso de algún modo reaparece, resurge en el contexto reciente de las denominadas industrias creativas. Pero también desde otra perspectiva política, por ejemplo, de otra perspectiva política, económica, cultural, en la década de 1960, en Estados Unidos, un urbanista como Jane Jacobs escribió sobre la creatividad y la diversidad de ciertas áreas metropolitanas, como ciertos barrios en la ciudad de Nueva York, que serían fuentes de individualidad, de diferencia y redes sociales interactivas. En ese sentido, para Jacobs, por ejemplo, toda la sociabilidad, toda la vida de la calle sería un catalizador de civismo, de creatividad y de producción económica. Una producción económica quizás en un sentido algo distinto a la imaginada por Schumpeter. O autores más bien conservadores como Daniel Bell y Peter Drucker, liberal conservadores, haciendo hincapié en sus ideas de capitalismo postindustrial sobre el capital humano y el conocimiento. Sobre esto, como vamos a ver, hay debates centrales, ¿no? Hay quienes piensan a la creatividad solo en términos de capital humano, o capital cultural, o conocimiento, y hay quienes piensan en el trabajo del conocimiento, en el trabajo del capital cultural, en el trabajo creativo, como Toby Miller, como George Giudice, o como otros críticos y críticas que podemos considerar en la escena latinoamericana y en la escena internacional. Es decir, que entonces sobre las transformaciones de todo este amplio sector, contemporáneas, recientes, encontramos cierta perspectiva hegemónica.
que es la que podemos leer, como le decía, en autores como Richard Florida. Pero al mismo tiempo en las posiciones de las instituciones internacionales intergubernamentales, desde el Banco Interamericano para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o al Banco Mundial, que, en palabras de Buitrago y Duque en ese informe para BIT, se refieren a que la comercialización es viable solo con gobernanza y propiedad intelectual, sostienen. Para los autores, las reglas de juego estarían fundadas en respetar las normas y actuar con sentido común, llegando hasta la imposición forzosa de reglas y controles, brindando legitimidad y estabilidad al sistema a través de la nivelación del campo de juego, sostuvieron en ese informe sobre la denominada economía naranja. Es decir, estas reglas de juego comprenden los sistemas de propiedad privada, propiedad intelectual, protección laboral, seguridad social, subsidios, impuestos, derechos humanos, libertad de expresión, reconocimiento a minorías, tolerancia y participación. Es decir, es interesante esa como ambivalencia o tensión o posibles tensiones en el discurso y en las realidades de las políticas sobre las economías creativas entre propiedad intelectual o propiedad privada, entre el proceso de acumulación de capital y todo el marco, ¿no?, de diversidad, de libertad de expresión, de reconocimiento de minorías, de denominadas minorías, de tolerancia y de participación, ¿no? Las instituciones internacionales intergubernamentales tratan de resolver o de plantear esta tensión o posible tensión de cierta manera, ¿no? Quizás soslayando precisamente posibles tensiones entre la propiedad que implica todo proceso de acumulación de capital con justamente el marco y las prácticas de creatividad, de innovación, de sociabilidad, etc., ¿no? Como vamos a ver, esto luego resurge fundamentalmente sobre todas las condiciones del trabajo cultural en este sector. Desde un punto de vista liberal, entonces, dichas instituciones se refieren a que las reglas deberían impedir la formación de monopolios, ¿no? Aun cuando, paradójicamente, como vamos a ver sobre todo en la clase tercera, ¿no?, si hay un sector en donde podemos encontrar, por ejemplo, grandes formación de conglomerados y de corporaciones, es el de los medios y las tecnologías digitales, ¿no? Ahora bien, en el discurso predominante y en las políticas predominantes hacen hincapié al mismo tiempo en las llamadas aglomeraciones o clústeres creativos. Es decir, con este término se refieren a sitios relativamente pequeños que concentran industrias creativas, que concentran lo que llaman una mezcla de cooperación y competencia, ¿no? Cooperar para crecer el pastel, competir para dividirlo, sostienen los autores a los cuales me había referido antes, Buitrigo y Duque. Y estas aglomeraciones se vinculan mediante los denominados hubs creativos o centros de infraestructura, tecnología, talento y capitales. Es interesante, de nuevo, ¿no? Ahora como esa tensión entre competir y cooperar, ¿no? En las perspectivas más optimistas, desde un punto de vista capitalista, habría una solución, ¿no?, a esa tensión, todos haríamos crecer a la economía creativa y luego competiríamos acerca de la división de los beneficios. Al mismo tiempo, los autores hacen referencia a las comunicaciones, a todos los entramados de infraestructura, transporte público, internet, autopistas, aeropuertos, y también a la cuestión central del denominado alfabetismo digital funcional, es decir, de ciertas habilidades, capacidades, aprendizajes fundamentales para luego poder producir en las industrias creativas. La educación forma parte, constituye un eje central en las propuestas de industrias y economías creativas, como una educación de formación permanente, ¿no?, en lugar de esa formación educativa del pasado, en donde luego de concluir cierto periodo de estudios, bueno, se pasaba al ambiente de trabajo. Bueno, ahora, como sabemos, hay una capacitación, una formación permanente.
Estos ejes confluyen, ¿no? En políticas sobre las denominadas ciudades creativas, que apuntan a ser para los autores, para las autoras internacionalmente reconocidas, ¿no? Es decir, la ciudad creativa atraería a un turismo muy diverso con su oferta cultural, que pueden ser festivales de teatro, de tango, de cine independiente, de diseño, de fotografía, también por su patrimonio histórico, por su recreación, por su política sobre el patrimonio histórico y su política de patrimonialización, por ejemplo, en todas las ciudades denominadas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, y también mediante la producción de eventos que pueden ser desde eventos deportivos a recitales, por ejemplo, ¿no? Es decir, toda la vida de ocio y la vida nocturna también en la denominada ciudad creativa. Y aparecen ciertos tópicos muy recurrentes en el discurso predominante, como superar el falso dilema entre desarrollo económico y cultural, o la idea de promover cursos obligatorios de contabilidad y mercadeo para los creativos y creativas, ¿no? En donde las claves de este discurso tienen que ver con resaltar términos como información, instituciones, industria, infraestructura, integración, inclusión. A veces, desde mi punto de vista, de un modo eh, paternalista, ¿no? De un modo desde cierto lugar, ¿no? Institucional, se habla de quienes están afuera, ¿no? Por ejemplo, en la idea de que de incluir a jóvenes que están en riesgo de caer o que han caído en la tentación de las drogas y la delincuencia, dicen autores en algún informe. Bueno, ahí, desde mi punto de vista, hay ciertas formulaciones problemáticas que en la elaboración de políticas públicas necesitamos revisar, ¿no? La idea de representar a los otros como sujetos pasivos de las políticas públicas, como sujetos pasivos de la denominada economía creativa, cuando buena parte del influjo de la economía creativa, como podemos ver en el sector de la moda, proviene, por ejemplo, de jóvenes, de grupos sociales en clases subalternas que innovan, ¿no? Con la creación de nuevas estéticas para dar cuenta de sus situaciones de vida. Entonces, entiendo en mi lectura al menos que muchas veces el discurso de la economía creativa soslaya o sobreimprime, se sobreimpone sobre sectores sociales vistos como sujetos de políticas en lugar de ser agentes de políticas, ¿no? Como destinatarios y no como partícipes, como decíamos en la primera clase acerca del paradigma de la democracia cultural, ¿no? O paradigma participativo en la producción, en las políticas y en la gestión cultural. En las lecturas, decía, predominantes, liberales, optimistas, bueno, se habla de cierto nuevo acuerdo social. Muchos autores se refieren, por ejemplo, acerca de las posibilidades de la economía creativa, al punto de llegar a una suerte de nuevo pacto social, que, en tanto que si en el pasado la economía fordista supuso la interconexión entre aumentos de la productividad, salarios y apoyo estatal, ahora la denominada economía creativa requeriría un nuevo acuerdo fundado no en el empleo masivo, en las líneas de montaje, en las fábricas fordistas, sino en la intensificación de las capacidades de emprendimiento de la denominada clase creativa y en la sustentabilidad ambiental. Mi gran pregunta en la revisión y en la discusión de esta bibliografía y en la imaginación de políticas públicas es acerca de si son las condiciones actuales de propiedad, de regulación en el contexto de la economía capitalista, si pueden realmente sostener, ¿no? Un nuevo acuerdo social en tanto que ese emprendimiento sea socialmente beneficioso para la ciudadanía en su conjunto. Creo que ese es el debate y el eje de discusión. Luego, en concreto, esto se puede traducir, por ejemplo, en hechos tales como si una ciudad establece distritos artísticos, distritos de tecnología, distritos de diseño, por ejemplo, que lo hacen diversas ciudades del sur al norte global. Bueno, cuando crean estos distritos,
integran a la ciudadanía del barrio, por ejemplo, en los distritos, integran a sectores sin empleo en las nuevas formas de producción económica, o se convierten los distritos en maneras de legitimar ciertos procesos de desigualdad, por ejemplo, en el espacio urbano, que tienen que ver con el precio del metro cuadrado, el embellecimiento de los espacios en términos de galerías de arte, de producciones de diseño, etc., ¿no? Es decir, sosteniendo, por ejemplo, procesos denominados de gentrificación o de expulsión de la ciudadanía original de cada espacio por nuevos habitantes, generalmente por nuevos ciudadanos de clases con mayores ingresos económicos, ¿no? Que pueden solventar los mayores precios de alquiler producto, ¿no? de toda esta dinámica de economía creativa. Esto, entonces, las discusiones más teóricas acerca de las posibilidades reales de los acuerdos sociales en el contexto de la economía creativa, entiendo que luego se traducen, ¿no? A discusiones concretas cuando, por ejemplo, se crean diversos distritos para sostener administrativamente desde los sectores estatales, para sostener los procesos de las dinámicas de la economía creativa, ¿no? Y en donde diversas ciudades más o menos reproducen un discurso similar. Por ejemplo, eh, uno de estos discursos lo podemos ver en el denominado Manifiesto de Memphis, de una ciudad en Tennessee, en Estados Unidos, que lo pueden encontrar este manifiesto en el libro, en el capítulo, perdón, de Jamie Peck, A Vueltas con la Clase Creativa, un capítulo del libro del Observatorio Metropolitano de Madrid, El mercado contra la ciudad, sobre globalización, gentrificación y políticas urbanas, donde Peck da cuenta de este manifiesto de Memphis, y que es muy emblemático del discurso más optimista respecto de las economías e industrias creativas, ¿no? Entonces, ¿qué dice este manifiesto? Bueno, habla de cultivar y premiar la creatividad, que todo el mundo forma parte de la cadena de valor de la creatividad puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Habla de invertir en el ecosistema creativo, que es otra palabra frecuentemente usada en la nueva generación de políticas culturales. El ecosistema creativo puede incluir el arte, la cultura, la vida nocturna, el mundo de la música, los restaurantes, los artistas, los diseñadores, los innovadores, las emprendedoras, los espacios asequibles, los barrios animados, la espiritualidad, la educación, la densidad. Los espacios públicos y simbólicos, dice el manifiesto, habla de adoptar la diversidad, habla de cuidar a los creativos por parte de las ciudades, de colaborar para competir y lograr que todo el mundo participe. Habla de valorar la asunción de riesgos, de invertir en la creación de oportunidades, de aprovechar el talento, de generar energía creativa para la comunidad, de desafiar la sabiduría convencional, de ser auténticos, de identificar el valor que cada que cada una aporta y centrarse en las cuestiones en las que podrían los y las ciudadanas ser únicos. Habla de invertir y aportar a la calidad del entorno, de eliminar las barreras a la creatividad, como la mediocridad, la intolerancia, la desconexión, el descontrol urbanístico, la pobreza o los malos colegios. Y habla del desarrollo como una empresa de collage o bricolaje, ¿no? Y habla de que todos y todas las ciudadanas tienen derecho a la creatividad. Y es interesante de pensar, ¿no? En esta formulación de nuevos ecosistemas. Bueno, ¿cómo resuelven las tensiones, las diferencias, las desigualdades de clase, por ejemplo, en el espacio urbano, y por ejemplo, respecto de las posibilidades reales de participar en la denominada economía creativa? Creo que estos puntos muchas veces quedan soslayados, quedan ausentes de los discursos, por lo menos predominantes, ¿no? Donde yo sugeriría, digamos, una posición dialéctica en el sentido de considerar los aspectos positivos de estas nuevas transformaciones o transformaciones emergentes, pero al mismo tiempo problematizar pensando ciertas cuestiones que entiendo quedan soslayadas en el discurso predominante. Entonces, desde este segundo lugar, por ejemplo, un autor como Nicholas Granham
se va a referir a la crisis del Fordismo, que lleva a reducir los costos de producción y distribución, aumentar los canales de distribución, crear nuevas tecnologías de edición y grabación, de producción de contenidos digitales, habla del reposicionamiento de bloques regionales y de ciudades y estados en la llamada economía creativa. Es decir, ahí un autor como Granham le da otro giro, ¿no?, a la cuestión, porque está no esencializando los procesos de la economía creativa, no idealizando los procesos de la economía creativa, sino problematizándolo en torno a las transformaciones de las estructuras capitalistas contemporáneas y de las estructuras estatales como parte y confluyendo con las estructuras de producción, circulación y consumo del capital. Y esto, a mi entender, es clave, ¿no? Es clave entender que es en esa búsqueda por parte de las empresas, de las corporaciones, pero también de los estados, de salir, de resolver la crisis de estancamiento del Fordismo a principios de los años 70, que hay un giro cada vez mayor, con el eje en toda la transformación de los medios y las tecnologías digitales hacia el sector cultural y creativo, o hacia el sector, como vamos a ver en la clase siguiente, denominado como post-fordista o post-industrial o economía de servicios, ¿no? Tiene distintos nombres esta transformación, y que, como vamos a ver, es un eje clave, o como estamos viendo, es un eje clave de las nuevas dinámicas de acumulación de capital en una escala planetaria, podríamos decir, ¿no? Y en donde desde una lectura crítica hay una serie de cuestiones, como les decía, a prestar atención. Una es la precarización del trabajo en las industrias creativas, los procesos de gentrificación y especulación financiera en las ciudades, la ineficacia de la dinámica imaginada por los estados y muchas veces por las organizaciones intergubernamentales para incrementar la denominada inclusión social, y la apropiación finalmente de la diferencia y de la crítica político-cultural por el sector denominado de la economía creativa en sus, para decirlo de algún modo, lugares monopólicos, ¿no? Entiendo que estos ejes, desde estados situados, ¿no?, en el sur global, necesitamos prestar atención, porque sin duda podremos observar que, pese a años de transformaciones en este sentido, persisten, como sabemos, problemas serios de desempleo, de exclusión, de pobreza en el contexto argentino, ¿no?, y el contexto más amplio de América Latina y de otros lugares del sur y también del norte global, ¿no? Entonces, creo que necesitamos una mirada crítica, no para desechar ciertamente los procesos de la economía creativa, sino para ver cómo podríamos ser más creativos en que sean justamente procesos más equitativos, ¿no?, más inclusivos para todas y todos. Y esto entiendo que en la bibliografía predominante se soslaya muchas veces porque, en buena medida, el gran marcador de clase que aparece en estos discursos, por ejemplo, los trabajos de Richard Florida en mi lectura, como sobre el surgimiento de la clase creativa, o las ciudades y la clase creativa, y otros textos de Florida, bueno, hace hincapié en que el marcador de clase sería la capacidad creativa, ¿no?, que está en nuestras cabezas, ¿no? En algún momento dice que los medios de producción, el medio de producción es la creatividad, y la creatividad reside en nuestras cabezas. Y no es muy difícil encontrar las repercusiones, las reproducciones de este discurso en infinidad de voces, en diversos estados y en diversas instituciones, ¿no? Y al mismo tiempo, argumenta Florida, ya no habría grandes empresas ni instituciones que cuiden de nosotros, sostiene, estamos solos, ¿no? Y la propiedad intelectual sería decisiva, ¿no? La propiedad intelectual decisiva para él es la creatividad, que llega a reemplazar a la trinidad de tierra, trabajo y capital, tanto en la versión de Adam Smith como en la versión de Marx acerca de los procesos del capitalismo, ¿no? Es decir, que la creatividad sería el marcador de clase en términos de Florida.
O, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo habla de una complementariedad de economía y cultura, entendida con cierta clave esencialista, que generalmente reduce, ¿no?, la cuestión de la economía a los negocios, eh, y a los datos de ganancia, en definitiva, ¿no? Sin preguntarse, en mi interpretación, esto es lo que creo que necesitamos pensar más, sin preguntarse por las relaciones sociales de producción que sostienen todos estos procesos, ¿no? Por ejemplo, es muy emblemático que en el libro La economía naranja, los autores se refieran a la tragedia de los comunes, que sostienen es un dilema que sirve para explicar cómo individuos actuando racional y de manera independiente por su propio interés terminan destruyendo de manera no intencional un recurso común, en detrimento del grupo y de ellos mismos. La cultura es un conjunto, en su conjunto es tratada por la sociedad como un bien público. Los bienes públicos suelen ser víctimas de la tragedia de los comunes. Y esta situación hace mucho daño a los artistas y los creativos, ¿no? Mi pregunta sería opuesta, ¿no? O mi pregunta sería, bueno, ¿son los comunes una tragedia o los comunes es una forma de resolver en términos públicos los problemas de la propiedad intelectual cuando monopolizada por determinados capitales impiden justamente que creativos, creativas nos podamos beneficiar, que todos y todas se puedan beneficiar, ¿no?, de su trabajo, de su producción y socializar esta producción. Sería en este sentido, por ejemplo, toda la perspectiva sobre los denominados derechos comunes, ¿no?, las publicaciones abiertas, es decir, toda una serie de iniciativas, muchas veces sostenidas por los estados o por ciertos estados, para generar procesos creativos justamente de socialización del valor y no de apropiación del valor. Pero esa es la discusión entre dos lecturas distintas acerca de la economía creativa. Abro el mapa del terreno de discusión y de elaboración de políticas para que después, en el terreno concreto, políticamente, funcionarios, funcionarias y profesionales, trabajadores, trabajadoras desde el sector cultural y creativo, estatal y en confluencia con las instituciones de la sociedad civil, justamente debatan y puedan definir cuáles son las políticas públicas apropiadas para justamente sostener un mayor valor público, ¿no? Es decir, de mayor acceso, de mayor distribución, de mayor trabajo y mayor participación en la toma de decisiones. Esto, entiendo, es el mapa de los debates posibles, ¿no? En donde, por otro lado, en las versiones predominantes, discursivas predominantes sobre la economía creativa, encontramos una serie de construcciones que son justamente interesantes de pensar para observar las ambivalencias, ¿no?, de todos estos procesos contemporáneos. Por ejemplo, la idea de que el emprendedor, emprendedora cultural, trabaja largas horas, largas jornadas, largas horas, pero disfruta de realizar una producción cultural que lo identifique y satisface. O recibe altas demandas de responsabilidad por el éxito de determinados proyectos, que estarían compensadas por cierta mayor autonomía. Recibe muchas veces una remuneración baja por su trabajo, pero goza de prestigio y de acumulación del capital cultural. El ideal de la artista diferente y rebelde promueve ahora cierta imagen del emprendedor, emprendedora excepcional. Y hay nuevos valores que se construyen en el discurso, como el de la creatividad, que hacía referencia antes, el autogerenciamiento, la espontaneidad o el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, hay un discurso, y hay un discurso que al mismo tiempo muestra las ambivalencias de estas dinámicas contemporáneas, ¿no? Mayor responsabilidad por el éxito de determinado proyecto, es decir, podremos decir que en ese sentido empresas, por ejemplo, derivan la responsabilidad en quienes elaboran los proyectos, pero que estarían compensadas aparentemente con una mayor autonomía. O muchas veces la remuneración es baja por el trabajo cultural, en torno al 30% del trabajo cultural en Argentina, por ejemplo,
no está registrado, ¿no? Lo que da una cierta idea de cómo funciona toda la estructura, pero gozaría de cierto prestigio de acumulación de capital cultural, ¿no? Estos son las ambivalencias a considerar por las diversas políticas públicas y debates posibles, ¿no? Y junto a esto, una cuestión central que observan diversos críticas, que es la práctica, los procesos de apropiación cultural en torno de las industrias creativas. No siempre, esto no quiere decir que toda pequeña y mediana empresa de elaboración de diseños haga una apropiación cultural. Me refiero más bien a dinámicas más estructurales, en donde toda la rebeldía, la disconformidad artística, estética, pero también política, de los años 60 principalmente, de finales de los años 60, comienzo de los 70, de nuevo en un panorama internacional, es absorbida por el capitalismo contemporáneo, sostienen autores como Franco Birfo Berardi desde Italia, o Jonathan Crary desde Estados Unidos, o Paolo Virno, o diversos críticos latinoamericanos, como podríamos leer los trabajos de Víctor Vig, por ejemplo, respecto del turismo en Perú, acerca de las dinámicas de lo cultural en relación a los procesos de acumulación global del capital, ¿no? En donde para muchos autores, para muchas autoras, en una interpretación crítica, ¿no? Las dinámicas de las grandes industrias creativas se sostienen, ¿no? En absorber esa rebeldía que ya no sería posible, ¿no? Y el clima de época es otro, ha cambiado. Diría Slavoj Žižek, la relación es más cínica con el contexto cultural, y hay una apropiación en este sentido de la diferencia estética, o hay una apropiación de los discursos de disconformidad, de crítica, en una clave más estética, una clave desplazada, ¿no? Uno podría observar de manera más concreta esto, por ejemplo, respecto de la organización de ciertos festivales en el contexto de distintas ciudades que, por ejemplo, incorporan las prácticas del graffiti o murales urbanos. Pero ¿es el graffiti en este contexto el mismo que lo que era en su momento de expresión y de imaginación de otro tipo de sociedades, ¿no? Estos son, en un terreno de discusión cultural, debates claves. Debates claves que a veces quedan solapados, ¿no? con el énfasis en la idea de una clase creativa donde habría innovadores y habría adaptadores, por ejemplo, en la interpretación de Flórida, que se opondrían, como dije, a los valores o a las prácticas, ¿no? A las conducciones de rigidez, intolerancia, estrechez, frustración, insensibilidad, conservadurismo, digamos que son todos los valores opuestos, ¿no? al imaginario cultural de las industrias creativas. Por el contrario, las innovadoras, ¿no? De la llamada clase creativa serían agentes, ¿no? Capaces de afrontar retos y desafíos, ¿no? de crear redes de sociabilidad que aportan capitales sociales claves en nuevas redes de trabajo y de producción, ¿no? Y en donde muchas veces surge una tensión de clase con sectores de clase trabajadora, cuando, por ejemplo, lo que eran barrios industriales son reciclados, son retransformados, ¿no? En nuevos escenarios de confort urbano, rechazando, digamos, las construcciones, las vivencias, las dinámicas más masivas de los barrios de clase trabajadora, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de clase que quienes formulan políticas públicas y quienes implementan políticas públicas, entiendo, necesitamos reconsiderar y reflexionar, ¿no? Para justamente, ¿no? Crear políticas públicas en torno a la economía creativa que sostengan estructuras de
inclusión, de democratización, ¿no? de diálogo social, y no nuevas estructuras de legitimar diferencias, desigualdades y muchas veces apropiaciones sobre lo que eran barrios de clase trabajadora en ciertos contextos, ¿no? Es decir, que es un nuevo escenario para imaginar nuevas actuaciones de política municipal, que a veces quedan como reducidas a ciertos debates más superficiales, ¿no? O ciertos aspectos más superficiales, aparentemente superficiales, como los entornos peatonales, la idea de sostener comercios minoristas sustentables, el fomento de mecanismos de organización del barrio, ¿no? O el cuidado del espacio limpio, la diversidad gastronómica, la accesibilidad, la construcción de carriles bicicleta, de paseos, eh, los proyectos de remodelar almacenes o de reconvertir eh, fábricas abandonadas en centros de artes, ¿no? Estas son nuevas actuaciones de las políticas de muchas ciudades. Les recomiendo ver el documental La fábrica Bering de Cecilia Dinardi en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, que es una iniciativa privada y muestra muy bien todas las tensiones, las ambivalencias, las nuevas oportunidades, posibilidades y las imaginaciones más democráticas en torno a un centro de producción artístico-cultural en lo que antes era una fábrica de chocolate. El documental La fábrica Bering lo pueden ver en la plataforma de YouTube, por ejemplo. Y hay otros, sin duda, por lo menos decenas o por lo menos varios casos, ¿no? Varios fenómenos que podemos pensar en esa interacción Estado, política municipal, economía creativa, por ejemplo, la iniciativa de transformar lo que era una usina eléctrica en la usina del arte en la ciudad de Buenos Aires, o el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, ¿no? Es decir, de nuevo, creo que en lugar de ser superficiales, entiendo que todos estos aspectos de la política urbana son claves para considerar, bueno, hacia dónde va, ¿no? La economía creativa en el escenario urbano, y fundamentalmente qué hace el Estado y cómo puede sostener de la mejor manera los mejores procesos de democratización y de inclusión, desde mi punto de vista. Finalmente encontramos una serie de implicancias políticas claves, ¿no? En el nuevo entorno de las economías creativas. Por ejemplo, yo soy bastante escéptico de la idea de clase en términos de una clase creativa, ¿no? Pero, sin embargo, es una categoría que presta cierta atención a la formación de nuevas identidades que ya no pasarían, por ejemplo, de acuerdo a diversos autores, uno puede leer Andrew Ross, por ejemplo, en Estados Unidos, o un libro editado también por García Canclini en América Latina, Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales, en donde diversos críticos prestan atención en que las identificaciones de jóvenes no serían en relación a estructuras sindicales del pasado, sino más en el entorno de los estilos de vida propio, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años ya Maristela Svampa en Argentina escribió el capítulo de un libro que se titulaba De las identidades metalúrgicas al heavy metal, y un poco prestaba atención a esta transformación de las identidades contemporáneas, en donde no quiere decir que no haya política, sino que la política funciona, se transforma en otros carriles, muchas veces más autoorganizados, sostienen diversos críticos y críticas, nuevas formas de trabajo independiente, ¿no? Es decir, hay una transformación de clase, tanto en el norte como en el sur global, en el contexto de diversas ciudades, y hay implicancias políticas claves a considerar si lo que buscamos es que nuestras políticas públicas, ¿no? Puedan catalizar la demanda de ciudadanos y ciudadanas de manera satisfactoria.
Y finalmente, quisiera concluir esta exposición sobre industrias y economías creativas con una breve consideración acerca del contexto de la pandemia, porque justamente el discurso desde las organizaciones intergubernamentales predominantes, por ejemplo de la OECD, es que observan, ¿no? Como nuevas oportunidades sostienen para que el sector público sostenga procesos de la economía creativa o de lo que denominan como economía de la experiencia, mediante plataformas de diseminación del contenido creativo, con mayor inversión en infraestructuras digitales, ¿no? Como modo de buscar resolver la crisis o la parálisis, por lo menos, de formación de capital, ¿no? En el sector cultural y creativo en el contexto de la pandemia, como decía en la clase primera, con toda la parálisis de este sector en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, es interesante que OECD preste atención en esta, pone énfasis en la creación de nuevas infraestructuras digitales y de inversión en infraestructuras digitales, ¿no? Que sostengan toda esta transformación de la denominada economía de la experiencia. Luego, de manera similar al BIT, van a hacer más hincapié en el fortalecimiento de la propiedad intelectual. Como les decía, esto creo que son ejes de construcción y de debate clave desde los estados en el sur. Propiedad intelectual o derecho de los comunes, por ejemplo. Y al mismo tiempo sostiene OECD, ¿no? Promover formas de turismo creativo, ¿no? Asociadas a la sustentabilidad ambiental, que en lugar del turismo masivo, en lugar de un turismo de gran escala, esté construido, ¿no? En torno a diversos segmentos de alto valor agregado, mediante actividades, experiencias que puedan, de nuevo, ir desde áreas de diseño al sector de la moda, ¿no? O sectores de la gastronomía, por ejemplo. Bueno, OECD presta atención, ¿no? En estos ejes de actuación estatal, y especialmente de actuación estatal desde áreas municipales en el contexto de la economía creativa durante y después, ¿no? de COVID-19. Bueno, espero que les haya interesado esta segunda exposición sobre las políticas culturales y las industrias creativas. Continuamos la clase que viene.